¿Qué tal, amigos? Aquí nuevamente estamos en la tertulia magallánica, tercera temporada ya. ¿Quién lo iba a creer? Con los panelistas de siempre. Comienzo por el Barrio Prat. Futuro alcalde del Barrio Prat. Embajador de Tierra del Fuego, don Esteban Tafra. Mario Arturo Derpis. Bueno, lo logramos después de un año. Que venga bien vestido. Por favor. Sí, cambió el ropero, no vamos a nombrar el cross porque sería raro. Claro. Oye, durante 2 temporadas la gente pregunta, ¿y ese caballero que aparece con la camiseta del Wander, quién es? ¿Y por qué va así vestido? Oye, sí, yo creo que es la oportunidad de agradecer a los cientos de miles de hinchas de Santiago Wanderers repartidos en la Patagonia chileno-argentina que elevaron considerablemente la sintonía de este programa. Y especialmente a nuestra amiga Ana Carreño, de Porvenir, ¿no es cierto? Fueguina y wanderina, un gran saludo, Anita. Ya estaremos por venir ahí para estrecharnos en un abrazo caturro. Mario, voy a contar una parte de esa... Bueno, pero antes déjame decir que estamos aquí desde la Perla del Estrecho, como supuesto. Siempre. Esta muralla es llena de recuerdos. Ojalá que las cámaras ahí enfoquen y recordemos estos pequeños tesoros. Y don Esteban tiene la palabra. Me quería referir a una parte de la anécdota de la señora Carreño de Puerto Porvenir, en una visita de trabajo que tuve a esa localidad, a mi tierra. Por supuesto que la gente comenta de lo que nosotros hacemos en ese programa y me dice, le pido un favor, Esteban, espéreme un ratito. Ya habíamos terminado nuestra visita de trabajo y vuelve con una bandera del Wander. Y me dice, por favor, ¿me puede tomar una foto con esta bandera? Y se la envía al panelista del programa Tertulia Magallánica. Una muestra de que la gente nos ve. Que lo conocía por Wanderino, no conocía cómo se llamaba, nada. Panero Muñoz. Exactamente. Y yo tengo la foto acá almacenada en mi celular. Así es. Cumplimos con todos. Bueno, ¿qué ha pasado este año, muchachos? ¿Quién lo han retado alguno porque se olvidó de algo? Bueno, como siempre, ¿cierto? Ocurre que este programa es un programa en vivo, desde el punto de vista que no tenemos pauta, como siempre remarca nuestro amigo Esteban. Entonces, al no tener una pauta establecida, de repente se nos quedan algunas direcciones, se nos quedan algunos locales comerciales, pero yo creo que lo interesante es que el programa se ha ido instalando en la cocina magallánica, en el hogar de los magallánicos y también de los que, no siendo magallánicos, quieren recordar, quieren conocer algo de la historia de nuestra ciudad. Entonces eso ha ido de a poco, ¿cierto?, mostrando que el programa tiene buena sintonía y a la gente lo espera. Desde ese punto de vista, creo que estamos muy agradecidos, ¿cierto?, de las familias magallánicas que nos ven y también de todos los aportes que nos puedan hacer llegar respecto de nuestros comentarios. Bueno, y eso tú lo debes vivir a diario después de la publicidad que tú pasas en el programa. Has estado 2 temporadas con el tema de tú sabes qué cosa. Tú notas la afluencia de mayor público a la ferretería. No, yo quiero aclarar algo. Si es verdad, yo administro Ferretería San Marcos. Empezamos. No, pero no es mi objetivo hacer publicidad. Ahora sí. Oye, pero porque es parte de la historia. Claro. O sea, ahora los wanderinos compran en San Marcos. Además. Claro, sí. Para allá. Oye, pero partamos diciendo entonces que bienvenidos serán todos los aportes, porque la verdad de las cosas es que esto sale muy, muy improvisado, fundamentalmente a partir de nuestra vivencia y de lo poco que, ¿no es cierto?, vamos recabando en información cuando sabemos de qué tenemos que hablar en cada programa. Pero, insisto, si hay algún aporte que hacer al respecto... Nuestra página de Facebook. O en la página de Facebook, o en la Perla del Estrecho, o en La Luna, o en Ferretería San Marcos. Estamos llanos. Nosotros somos empleados, entonces no vamos a nombre de las empresas a los amigos y trabajadores. Y dependientes, entonces no. Ustedes se pueden permitir estas licencias. Entonces cualquier aporte de los señores televidentes a estos 2 conspicuos caballeros. Le decimos a los amigos que tenemos una página de Facebook. Se llama Tertulia Magallánica. Y ahí pueden participar, ya nos han dado varias ideas, tenemos ahí participaciones, incluso algunos reclamos, lo solucionaremos oportunamente. Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que esta cosa de que uno recuerde lo que vivió,
y en una mirada bastante amplia y con mucho respeto por lo que está pasando hoy día, porque creo que nosotros no podemos ser tan mezquinos de decir todo tiempo pasado fue mejor. Tal vez para nosotros nuestros tiempos pasados fueron mejores, pero también estaríamos siendo desagradecidos de la vida, de pensar de que hoy día no lo estamos pasando tan bien como lo pasábamos antes. Pero esta mirada, ¿no es cierto?, este rescate yo creo que tiene el valor de que no se pierdan estas cosas que son cotidianas, estas cosas que nos van a quedar en los grandes libros de historia. Porque ese detalle, ¿no es cierto?, que algún día conversamos, que el letrero de la tienda Majestic, ¿no es cierto?, en la calle Boria, era con letra manuscrita y tenía una coronita arriba y era... Con fondo amarillo y letras rojas. Y claro. ¿Café? Sí, todas esas cosas a lo mejor se van perdiendo, pero a lo mejor cosas que son tan mínimas, tan de detalle, pueden significar tanto para una persona, para las personas que nos ven en la televisión o para nosotros mismos. El hecho de recordar, no sé, pues que los discos 45 singles, el sello RCA, eran con etiqueta naranja, tal vez a alguien le traiga el recuerdo de ese disco que le llevaron para un cumpleaños, incluso había una canción de los iracundos, ¿no es cierto? Este disco es un recuerdo de amor, ¿ya?, que era originalmente de los Bee Gees. Entonces, yo creo que esa responsabilidad que nosotros voluntariamente hemos asumido, tiene modestamente ese valor, o sea, el rescatar la anécdota cotidiana, ¿no es cierto?, el rescatar esas pequeñas cosas que van formando grandes historias. Y en ese sentido uno se pone muy contento cuando de repente se encuentra con los amigos y le dice, oye, mira, ¿verdad? Oye, qué bueno que se acordaron ustedes, ese día mencionaron ese negocio que yo no me acordaba. Y hay cosas muy gráficas, hay gente que de repente nos dice, oye, el otro día cuando ustedes hablaron de los cafés, a mí me pareció sentir el olor del café de esos años, que obviamente no es el mismo olor del café que uno siente hoy día. Correcto. Sí. Así que, y en ese aspecto, y también este recorrido que muchas veces hacemos por los barrios, que hacemos por los oficios, y esperemos que en esta tercera temporada podamos seguir rescatando esas cosas que algún día vivimos. Esa es la idea. Hablaste de discos, ¿eh? Hoy aquí en La Perla tenemos, creo que 4 joyas de la discografía regional. Sí. Canto Magallanes, El Pionero, El Taller Alturas, ambos, Patagonia 4 y Bailando de Sur a Norte, Los Llaneros. Bueno, acá hay unas producciones que son realmente históricas. El Canto Magallanes, esa es la versión original. Esa es la versión original, sí, que fue producida por Enrique Sánchez. Justamente. Y fue grabada en los estudios de IRT, con la mejor tecnología de ese tiempo, años 75. ¿Qué decir de lo de Los Trillaneros? Los Trillaneros fue una edición del sello de oro, lo cual, digamos, en sí tiene un plus en términos de que ellos fueron artistas del sello de oro y grabaron Dolman Play. Después tenemos El Pionero, también del Taller Alturas, una obra, digamos, muy potente, al igual que Canto Magallanes, muy significativa para nosotros como región. Y Patagonia 4, que si no recuerdo muy bien si fueron 2 o 3 long play que alcanzó a grabar Patagonia 2, 4. me parece que 2. Sí, sí. Y este es un single, fíjate, del Taller Alturas. Mambo Machaguay y Samba para olvidar. Y Samba para olvidar, claro. Sí. Yo creo que el único problema que ha tenido este programa es que en las 2 primeras temporadas nos han puesto a competir con Masterchef y no sé qué historia. Tenemos que estar agradecidos de ITV Patagonia que nos ponen un horario premium. No, pero hay que reconocer que mucha gente, por la comodidad de los horarios, yo no me acuerdo si han coincidido en la primera y segunda temporada, pero mucha gente nos ve los días sábado o domingo en las repeticiones, que es un horario cómodo. Y realmente se da esto que dice, ¿cómo se llama? Mario, de que mucha gente uno lo para en la calle, van a la oficina porque de una u otra forma sabe dónde trabajamos cada uno de nosotros y siempre están siendo un aporte. Así es. Y este año vamos a ir en un horario estelar igual y nos van a repetir en otro día de la semana. Así dice ITV Patagonia. Así es. ¿Y competimos con quién? ¿Con Masterchef? No sabemos este año con quién no. ¿Con quién nos toca? No, yo lo que quisiera, nosotros tenemos varios programas ya pensados respecto a lo que vamos a conversar, pero nos gustaría que a través de la página nos hagan llegar inquietudes, ¿cierto? Porque en la medida que nosotros tengamos un contacto con ustedes, como televidentes, como audiencia, nosotros vamos a poder rescatar a lo mejor algunos elementos que no los tenemos considerados.
y creo que eso es muy importante. Igualmente, si hay de repente algún aparato, artefacto, utensilio, ¿no es cierto?, desde una basinica, una palmatoria, que cuando mostramos la temporada pasada, más de algún lolo de hoy día, porque eso es lo otro en que tenemos que coincidir, que el salto evolutivo de la tecnología ha sido tan grande que muchas de las cosas que mostramos acá de repente a los niños le llaman la atención, o sea, poco menos que nos ilumina. Ese punto que dice Esteban es muy importante porque al comienzo se notaba que el programa estaba como para gente nacida desde tal año hacia abajo. Y vaya que tenemos años nosotros. Bueno, está bien. Unos más que otros. Pero sabes tú que con el tiempo la gente joven se ha ido incorporando al programa. Así es. Se ha ido incorporando, ¿por qué? Porque hay estas capsulitas que resultan interesantes para el que lo escuchó del papá o lo escuchó del abuelo o del nono y lo revive. Porque lo que hemos conversado nosotros es que el hombre vive de recuerdos, ¿cierto? El hombre vive de recuerdos, entonces en la medida que los recuerdos sean gratos, la vida se te hace mucho más grata. Sí, y además que igual coincidíamos en que lo nuestro era todo mucho más simple, no teníamos grandes carencias y todas las cosas que hacíamos nuestras en el día a día eran cosas muy, muy simples. O sea, jugábamos con muy poca cosa, donde comprábamos o cómo comprábamos era una cosa muy simple y no tan llena de artilugios, ¿no es cierto?, para de repente generar una demanda que no era necesaria en nuestros hogares. Entonces la gente igual rescata la simpleza de esas cosas. Me acuerdo que el año pasado mostrábamos un ladrillo que la gente nos ponía en un horno. Que está aquí en la perla ya. Y después lo forrábamos con una media guiñiporra a la cama y ese era nuestro guatero. Es caldazono, viejo. Claro, Oye, entonces a mí me gusta mucho cómo la gente gusta de esas cosas. Mario nombró la palabra píldoras, cápsulas. Cápsulas. O píldoras. O píldoras. Bueno, esa es una de las novedades que tenemos este año, es nuestras píldoras o cápsulas. Y vamos a ver la primera. ¿Qué recuerdo, Mario? Caminar por esta calle saliendo del San José y uno pasaba por aquí y ese aroma que impregnaba. ¿Te acordáis? Qué bueno. Oye, Inolvidable. yo recuerdo haber pasado tantísimas veces al Café Barnaba, porque más que el café a mí me gustaban unos sándwiches de queso que hay aquí exquisito, pero el olor a café era lo que te la cuadra, atraía. aquí toda la esquina. Oye, ¿sabes qué? Pienso, ¿y por qué no le tocamos el timbre a don Andrés? ¿Estará? ¿Estará? Veamos, probemos, a ver. En una de esas tenemos suerte. Hola, Mario de Erpich, ¿estará don Andrés? Pero mira, acá está don Andrés, pues. Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo estás, Mario? Bien, ¿Cómo hola. estás, George? Igualmente, ¿cómo estás? Oye, él es la persona que yo quería presentar porque él era el dueño del café, ¿cierto? Entonces los dejo con don Andrés Barnaba. Él nos puede contar un poco de la historia de este café. Bueno, aquí este café se inició el año 1919, cuando ya no existía ni la plaza casi. En la plaza había calafates, había nieve, barro. ¿Quién fue el iniciador del café? Había un chipriota que se llamaba Basilio Chali. Y después llegó mi tío Antonio Barnaba Chapra y se quedaron asociados los dos en el café acá. Y el año 1936 llegó mi papá y también trabajó con ellos. Mi papá trabajó como mozo con ellos y ellos eran los dueños. Entonces con el tiempo los dos socios compraron la casa aquí al ladito, esta casa acá, de aquí hasta la esquina. Entonces se vino acá el señor Charlie con Antonio Barnaba Chapra y aquí quedó mi papá con Charlie, socios. Charlie tenía dos sociedades,
Una con Antonio Chapra y otra con Cristóbal Nava. ¿Al lado no era café también o sí? Sí. Entonces aquí hicieron café también y en la esquina también café. Eran 3 cafés. Eran 3 cafés. Entonces mi papá trabajó aquí con Basilio Charli del año 30, bueno, mozo, trabajaba hasta el año 45. El año 45, el señor Charli le hizo un chanchullo a mi papá, que todos los gastos se lo colocaba él, y al final del año era 0 mata 0, pues, no ganaba nada. Y como acá había un señor que se llamaba Mijovilovich, señor Visco le llamaban en ese tiempo, el papá de Alfonsito, no sé si te acuerdas. Él administraba la casa completa y él arrendaba a estos señores. Entonces vio a mi papá que estaba triste, entonces le preguntó, ¿qué le pasa a Cristo? Le dijo, mira lo que me pasa, me cargan todos los gastos a mí, trabajo y no gano nada, le dijo. Espérese, le dijo, este mes lo vamos a sacar, dijo a Charlie, y te va a dejar solo acá. ¿Ah? Mira, Así fue la cosa. Fin de mes sacó a Charlie y quedó mi papá solo. ¿Hasta qué año funcionó? Hasta el año 90. pero perdona, Andrés, pero entonces en un minuto determinado tu papá compra la propiedad. Claro, entonces mi papá trabajó solo desde el año 45 hasta el año 49, cuando llegamos nosotros, mi mamá y yo. Entonces, O sea, tu papá se viene soltero. soltero, vino soltero, según él era soltero. Lógico. Y todos eran solteros, Lógico. todos. De ahí aprendió Mario Derpi. Entonces, bueno, trabajó mi papá hasta el año 49 que llegamos nosotros. Mi mamá se puso frente de él, yo también. Y yo más o menos nomás, porque era medio rebelde, cabrón. Entonces, del año 49 se trabajó hasta el año 90, el año 58. El año 58 compró la casa de papá, completa. ¿Viste tú? Como era antes, y lógico. sin pedir un préstamo al banco. Él con su ahorro los cuidaba y pagó al contado la O casa. sea, siempre fue buen negocio el café. Pero si estaba el Teatro Politeama, estaba el Teatro Politeama frente. Ah, tienes razón. Y se trabaja matiné, se llenaban los 3 locales. Vermut se llenaban los 3 locales. Noche se llevaban los 3 locales. Oye, no me había dado cuenta que estaba el Politeama al frente. Politeama, sí, Politeama. Más encima, cuando mi papá iba a comprar esta casa, le ofrecieron la casa que era de los generales ahí en Colón, no, en José Menéndez. José Menéndez con Borges, Valdivia. en Valdivia justamente. Entonces, como había mucho movimiento acá, mucho negocio, dijo papá, no, dijo yo me quedo con esta casa. Pero si Dice, la chontó medio claro, a medio. medio en esos años. Está bien. Claro. Bien, Andrés, esta es una notita que estamos haciendo exclusivamente para la tertulia magallánica, donde tú eres parte de nuestra ciudad, ¿cierto? Por tantas instituciones en las cuales has pertenecido, has trabajado y has dejado muy bien no solamente el nombre de Punta Arenas, sino que también de Chipre, de Grecia, porque todos te ubican. Así es que, bueno, y aparte que eres el papá de nuestro amigo Andrés, médico, ¿cierto? Cristo. Así que, bueno, Andrés, muchísimas gracias por atendernos un ratito y ya tendremos la oportunidad de conversar más latamente. Bueno, aparte del café, después teníamos el emporio de café, Sí. que era el café que se tostaba. ¿no? Bueno, pero lo inolvidable era el aroma. El aroma, ¿se acuerda? Claro. Entonces, muchas gracias por la... No, gracias a usted. No, pues. no, no. y estemos viendo. ¿no? No estamos viendo, no. Tenemos que juntarnos a comer alguna carnecita. Pero, Está ¿cómo bien, no? está bien. Andrés, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien. Está bien. Adiós. Chao. Esa fue una de las novedades que le tendremos en esta temporada, porque bueno, vamos a evolucionar un poco también. Pues. Y una prueba para la memoria, para ver cómo estamos en esta A ver. tercera temporada, porque no nos podemos permitir caídas. ¿Ustedes se acuerdan, a propósito que estábamos hablando de estos artefactos y todas estas cosas de antes, ¿ustedes se acuerdan cómo se llamaban comercialmente las guaguitas, los confites guaguitas? Guaguita, siempre guaguita. No, pero tenían un nombre. ¿Tolines?
Tolines. Tolines. Bien. Pero, perdón, Tolines Malva. Tolines Malva. Malva, sí. Tolines Malva. La Así Malva se era la llama. marca. Que eran de Merelo y de Juque. Eran de Merelo y Juque. Yo los recuerdo inicialmente, las recuerdo solamente de Juque, y estoy hablando de los años 60, 70, venían unas cajas cuadradas, más o menos serían de unos 20 centímetros, 20 por 20, tal vez 12 centímetros de altura, pero las recuerdo de Juque. Así es. Sí, Pero Tolines Malva. ¿Y dónde las compraba? A ver, un kiosco Bueno, de esa época. podría ser. ¿Sabes dónde me acuerdo de haber comprado las guaguitas? Porque las guaguitas yo no recuerdo haberlas visto en paquetes. No, pues en frasco. En frasco, o sea, las vendían a granel. Claro. Y donde Sí, yo las frascos. compraba eran donde Roberts, frente al Liceo de Casa Viña, Roberts. Casa Roberts, que ¿Verdad? vendían los Y artículos también, de pesca. oye, Claro, y tenían y ahí también en un... Bories, donde los hermanos... También. Que Laurido. Laurido. Lógica. Más Oye, conocido como los conejos. Los conejos. Claro, y- Un saludo así es, para los ellos, conejos. supongo que nos verán, porque no los he visto hace tiempo. Circulando, es cierto. Circulando. Sí. Oye, y también en los kioscos, y en ese tiempo, digamos, no nos vamos a hacer los limpios, la cosa no es como ahora que todo es con pinzas, ¿no es cierto? Todo, no, era así, nada más tú sacabas o te pasaban así la plata, el vuelto. Claro, bueno, uno quedó inmune frente a cualquier peste con todas esas prácticas. ¿Tú estás seguro? Sí. Oye, yo corría con... ¿Dejaste inmune? Yo, absolutamente. O sea, de hecho ya llevo 2 temporadas con ustedes y estoy... Oye, ¿Tenías así? y digamos, me voy a permitir otra licencia. Digamos que nuestro amigo es bien especial porque él es de los que antes de comenzar el programa come masa cruda. No come bueno. como todos los cristianos Oye. pan, sino que masa cruda. Oye, Bueno, espérate. ahí tenemos el resultado. Y los que comemos masa cruda hemos sido una minoría históricamente maltratada, porque eso siempre no era gratis comer masa cruda, robarte un pedacito de masa cuando estaban preparando el pan. Oye, corría con ventaja en el tema de la pregunta porque, bueno, ustedes saben que trabajé durante Trabajaste 12 lindos años con mi suegro, Julio Harris, que tenía la confitería Harris, y él, entre otras cosas, distribuía los tolines, malva y estas... ¿Cuántos y estas- dulces comiste en esa época, esos 12 años? Bueno, aquí está, Ahí está el resultado. este tema no es glandular. Oye, Esteban, Espérate, pero quiero hablar de los kioscos, que antes había muchos kioscos, Sí, estábamos sí. acostumbrados, bueno, había gente que vendía revistas como el señor Gassich, había en algunos lugares donde Gassich, claro. Gassich, Gassich, donde uno sí. encargaba revistas, Sí, pues. llegaban los días Bueno, campeón de ciclismo regional, cuya bicicleta está ¿por qué aquí. club Bueno, corría? había ¿Por qué club corría? Algo de soccer. Somos yugoslavos. Ya, Mario, voy a terminar mi idea. Entonces, encargábamos revistas, me acuerdo, llegaban una vez a la semana y Sí. uno decía, señor Tafra, sí, aquí está su, no sé, silla, ritmo, esto, viejo lo otro. verde. Pero bueno, No. había muchos kioscos en distintos lugares. Oye, pero espérate, No, casi. pero déjame terminar No, la pero idea, quiero- no seas desordenado. Ya, O pero sea, esto casi. no tiene pauta, pero déjame que termine. Y que ahora va a partir, no sé para dónde. Ya, No, bueno. pero mira, voy a llegar hasta un kiosco. Ya. La confitería Harry estaba en Lautaro Navarro. Sí. Y el kiosco que existe todavía en Pedro Montt, casi al Fuera de llegar... Casa Magri. No, el que está... está la Cámara de Comercio. Sí, pero mira, Sí, para que la gente entienda, en Pedro Montt, casi al llegar a Lautaro Navarro... ¿Dónde está la casa de cambio? Sí, correcto. Sí, sí. Me parece mucho que se llamaba kiosco Maggi y... No, el kiosco Espérate, Mallita, la Mallita estaba fuera de Casa Magri. Ah, bien. Y este que estaba a la vuelta lo atendía era de la mamá de Tito Beltrán. Y Tito Beltrán, cuando era chiquitito, era el que iba a la confitería Harris a comprar una... Bolseaba los diarios y de ahí se ronda. ¿No es cierto? Él pedía el chicle 2 en 1 de fruta y de menta o el candy con una forma Y por muy, eso le muy decía especial. Tito, porque era chiquitito. Quedó como Tito. Oye, no, mira, acordándome del kiosco de Gassich, uno entraba, creo que todavía está ese acceso, uno entraba justo por la esquina de la calle en ese Sí, tiempo, sí. Yugoslavia, anteriormente Progreso, ¿no es claro. cierto?, con Magallanes. Tú entrabas y tenías un desnivel. Había un desnivel y después había una segunda puerta que era con vidrio. Tú ingresabas ahí y a mano derecha tenía una vitrina, no era vitrina, sino que era un mueble donde estaban todas las revistas, así, hacia abajo. Entonces tú podías hojear las revistas. Más acá tenía una vitrina donde vendían autitos y cosas de ese tipo. Los Matchbox. Claro, y tenía un mesón donde también estaban expuestas las revistas, diario y revistas. Y tenía casillas, porque la gente, ¿no es cierto?, contrataba y tú pasabas a buscar tus revistas. Yo me acuerdo en ese tiempo la revista Arcilla, por ejemplo, el Barrabases, la revista Ritmo, el Estadio. ¿De Cosquilla no te acuerdas?
El Pingüino tampoco. No, el Pingüino es anterior. Sí. Claro, eso es de los años 50 más o menos, el Pingüino, el Cancán, después venía el Cosquillas, Viejo Verde, que posteriores años. Oye, hablando años de 60. revistas, don Esteban, nos trajo Y por lo mismo yo estaba curiosidades. introduciendo el tema, si esto Claro. de los kioscos y las revistas nos iba para cualquier lado. Como a mí me corresponde traer algunas curiosidades Ya. en apoyo de este tema de las revistas, dos infaltables en ese tiempo Sí. en muchas casas, las selecciones del Reader Digest, ¿no es cierto? Un ícono. ¿Existe todavía? Sí, todavía Sí existe. existe. Y en el Sí mismo, existe. y en el mismo formato, con las mismas, casi con las mismas secciones de citas citables, Sí. enriquezca su voluntad, su vocabulario. y Incluso muchas otras te cosas. agrego ahí que Selecciones acaba de sacar una aplicación para móviles. Mira, las dos, las que tengo en mi poder, 1964, 1977, pero esto fácil, 1940 ya, Yo creo, sí. todos, ¿cómo se llama? A partir de los 50, 57, con las historias de la Segunda Guerra Mundial y esas cosas. Y en la política contingente, ¿no es cierto? Porque no teníamos televisión en esa época, todo se volcaba a través de la revista. Ritmo para todo este tema de la farándula, el Ecran para estas cosas Sí. de la Que después cinematografía y qué sé después yo. fue Telecran. Telecran, sí. exactamente. Y un infaltable, que era la revista Topace, era contingencia política, chistosa por supuesto, ahí vemos al expresidente Salvador Allende, el presidente Kennedy, su señora, el presidente Jorge Alessandri en dos oportunidades. paleta. Esta era una revista que se disfrutaba bastante. Esas son las curiosidades que les traía Oye, en sí, este a inicio propósito de temporada. de Topace, fíjate que a mí me toca muy de cerca porque uno de los dibujantes de Topace, que era don Fernando Daza, fue muy amigo de mis padres. Y Fernando Daza vino en un par de oportunidades aquí a Punta Arenas, incluso mi papá todavía conserva una caricatura que le hizo en el año 1963. Daza, junto con ser dibujante de humor político, es uno de los grandes muralistas chilenos, heredero de la tradición de muralistas mexicanos que vinieron a Chile y hicieron muchos murales que están repartidos, sobre todo en Concepción, Chillán, ¿no es cierto? David Alfaro Siqueiro, Rufino Tamayo y Diego Rivera, que es la trilogía de los muralistas mexicanos. En alguna medida, Fernando Daza es heredero de esta tradición. Tiene un mural en la estación, en el Metro Universidad de Chile. Hay un mural de Fernando Daza. Y llegó aquí a la Corte de Apelaciones como obsequio de la Corte Suprema un fragmento de un mural que estuvo en una exposición en el Centro de Justicia de Santiago. Y Daza está, como digo yo, ahí entre los dibujantes de la revista Topace. Mario, se me quedó algo. Estamos terminando la Para prueba. ver el impacto de las revistas en ese tiempo, el Selecciones decía, más de 24 millones de ejemplares vendidos mensualmente en 13 idiomas, y en Chile se vendían mensualmente 120.000 de esta revista. O sea, es un número hoy día que no la tiene absolutamente Oye, nadie. espérate, dos cosas respecto, una de Selecciones y otra del Topace. No lo paramos más. Selecciones, acordémonos de las colecciones que ofrecía Selecciones el Reader Digest, ¿no es cierto? Como decías tú, unas colecciones de De 20, salud, 20 o algo por el tomos estilo. de historia de la Guerra Mundial, colecciones yo me acuerdo una de la historia en tango, en cassette y con enciclopedia, ¿no es cierto?, o en disco. Y respecto de Topace, tuvo una segunda época que salió como fascículo del diario La Tercera. Pero las que está trayendo Esteban acá son cuando Son salían originales. Regalo para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Oye, bueno, nos empezamos a despedir de este primer bloque de esta tercera tertulia magallánica desde la Perla del Estrecho por ITV. Les quiero mostrar una joya así, realmente. Punta Arenas. Este libro de Roberto Hofer, realmente una maravilla, Rock en Magallanes, una edición de lujo. Felicitaciones a Roberto por este libro. Nos vamos hacia una pausa. Volvemos con esta tertulia magallánica, tercera temporada desde la Perla del Estrecho. Voy a dejar a nuestro cónsul o embajador de Tierra del Fuego para que nos presente a nuestra gran invitada hoy día. Y algún día vamos a decir que Daisen también, pero eso dejémoslo Eso casi para el final de la temporada porque ustedes se molestan un poquitito. En este segundo bloque del primer programa me toca introducir el tema que se planteó en alguna reunión previa, y como decía Marino hace algún momento atrás, habían programas en los cuales hablábamos de calles, ¿no es cierto?, de barrios de la ciudad y también de algunos oficios. Y el año pasado nos planteamos este tema entretenido de hablar de las panaderías, ¿ya? Para muchos magallánicos todavía
Hablamos del pan de Fernández, de las hallullas de Minte, hoy día del Molino, del pan de la Musac y de muchas otras cosas. Las hallullas de Milovich. De Milovich, que las repartía la Junta Auxiliar Escolar entonces después nos dimos cuenta que había tema, y en este segmento nos toca invitar a alguien, ¿no es cierto?, que se relacione con ese con el temario de fondo que tenemos. Pero tengo que decir lo que me pasó hoy día en vísperas del programa. Quería traer una marraqueta que la compré en la panadería Musac. Fui a buscar las hallullas del Molino y dije, ¿dónde diablos consigo una coliza? Porque antes los panes eran como distintos a los del día. Hoy día se come hallulla y por ahí no sé cómo le llaman a otro pan francés o algo por el estilo, pero yo dije, tengo que encontrar una coliza. Y fui a una panadería muy antigua que está en Jorgemón con Sarmiento. ¿Es así? Con Sarmiento, sí, con Sarmiento, justamente. Porque me acordaba que ahí había visto una coliza. Así es que entro y estaba la coliza ahí. Y delante mío había un caballero y pide la coliza. Entonces yo le dije, señora, ¿le quiere alguna otra? No, me dice. Chuta, ¿qué hago en el programa? Entonces le digo, señor, le pago el doble por su coliza. Y me quedó mirando y me dijo, ¿usted qué le pasó? No, le expliqué, le dije, oiga, mire, yo estoy en un programa, no, si lo ubico, me dice, y la señora también. Ah, te pidieron un autógrafo. Claro, entonces me dice, y le dije, hoy día partimos con nuestra tercera temporada, vamos a hablar de las panaderías, y créame que vine a buscar específicamente la coliza para que la gente sepa cuál era el tipo de pan. ¿Qué apellido es el dueño de la panadería? Además es cliente nuestro y se va a molestar cómo se llama la boleta, no la tengo acá, pero yo los quiero invitar a Jorge Montt con Sarmiento, porque además está el frente de la panadería, está... a todo esto, la señora me comentaba que ellos están funcionando desde 1918 y al igual que nuestra invitada de hoy, son de las pocas panaderías que hacen pan en estos hornos, ¿cómo se llama? Panadería Derpich. Ah, claro, antiguamente. Bueno, se llama se llama La Americana. Hecha la introducción, exactamente, y este chascarro que me pasó hoy día, donde el señor me regaló el pan y nos deseó éxito en esta temporada, quiero presentar a nuestra invitada, María Cristina Macay. Ella es hija de la señora Musac. Yo debería decir que es hija del señor Macay, pero no va a pasar mucho con eso. Estamos hablando de panadería. Bienvenida, María Cristina. Ella nos va a hablar de lo que fue y sigue siendo este negocio familiar. Queremos recordar los tiempos hermosos de las panaderías y de quienes hasta hoy día siguen con este lindo oficio. Bienvenida al programa. 1.000.000 de gracias, te lo agradezco, Esteban, se lo agradezco a cada uno de ustedes. La verdad es que, primero que nada, tengo que felicitarlos por el programa que tienen, es muy entretenido. Llegar a una tercera temporada no es fácil. Y compitiendo con Masterchef y todo eso, grande, lo tengo digámoslo. súper claro. Sí. Así que felicitaciones por eso y reitero mis agradecimientos, el que nos permitan de alguna forma, como familia, poder mostrarles un poco a la gente y que conozcan lo que significa este rubro que yo creo que nunca va a morir, como son las panaderías. Así es. Así que muchas gracias. Yo me recordábamos, el año pasado, cuando conversábamos de este tema, cuando vivía con mi abuela Danisa en O'Higgins y tenía que bajar a buscar el pan, abría la puerta y me encontraba con un señor en una carreta, que seguramente la imagen la vamos a estar viendo enseguida en pantalla, y un caballero que bajaba con un canastito, preguntaba ¿cuántos panes quiere? Y yo le pedía, mi abuela dijo 1 o 2 panes y el caballero después seguía. Pero tal vez Cristina nos podía contar enseguida la historia de ese señor, de esa carreta carro y del caballo, porque el caballo hay harto que hablar de él también. Cuéntenos de eso, Cristina. Bueno, es un poco lo que yo recuerdo, hace una buena cantidad de años atrás. No digamos. No voy a decir cuánto, pero una buena cantidad. Frane, estamos hablando de Frane Eterovich. Del señor Eterovich, sí. Frane Eterovich. Todo un personaje relacionado con el tema del pan, especialmente con el tema del carro. Seguramente, como dices tú, va a salir en pantalla una imagen del carro que él por muchos años y mientras yo tenía uso de razón, aparecía él con su carro repartiendo el pan y lo increíble de esto era que su caballo iba avanzando en la medida que él iba avanzando según las casas.
él tenía un canasto dentro del carro, no sé si alguna vez ustedes lo vieron, pero Yo lo tenía vi. distintas divisiones. Así es. Y dentro de esas divisiones ponía no, seguramente las ayuyas, las marraquetas, Marraqueta. los moldes, que era lo que más, la flauta, lo que más se vendía. Entonces él sabía cuál era el pan que le encargaba a su cliente. Él bajaba con el canasto, y en la medida que él iba tocando el timbre, iba entregando el pan, porque él bajaba con el pan para toda la cuadra. Sí. El caballo iba avanzando junto con él. Era muy, muy entretenido. Cuando preparábamos esto, creo que Mario me hacía el alcance y decía, yo me acuerdo del carrito del pan, qué sé yo, como vamos a hablar de otros oficios más adelante, y Mario me decía, pero acuérdate de algo más, ¿qué te llamaba la atención? Yo digo, bueno, que el señor preparaba su canastito y lo cubría con un paño blanco y se bajaba, ¿y qué más? Que en realidad no se subía a la carreta, seguía caminando. Claro, me dice Mario, le entregaba el pan al resto de la gente. Y el carro, que el carro, y el caballo, que el que me pregunta eso me decía, pero si el caballo iba solito después a buscar al señor Eterovich. Era genial, a mí me tocó vivir ese... Estaba programado ese caballo. Sí, ¿Y increíble, sabemos ¿eh? cómo se llamaba el caballo? Wow, no, eso ya sería mucho pedir. No lo recuerdo, no lo recuerdo. Lo único que sí recuerdo es que ese Frane llegaba con el caballo al patio de la panadería, que ese espacio aún existe, y dejaba el carro estacionado, digamos, en la panadería, y el caballo lo llevaba al estadio. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el estadio tenía como una laguna, el estadio que estaba Sí, Estadio- sí. Ramón Cañas Montalva. Sí. Claro. ese, Era y fiscal. el caballo quedaba ahí toda la noche, seguramente pastando, algo así, hasta que al día siguiente, él antes de venir, pasaba a buscar el caballo. ¿A qué hora partía todo el mundo? Yo creo que a las 7 de la mañana. Yo recuerdo que en la panadería se hacían turnos desde la noche, desde las Porque 10, 11 de la entendido, noche, se hacían como 2 o Cristina, 3 turnos que, bueno, distintos. estos hornos que se usaban antes, que eran muy largos y de ladrillo, costaba mucho calentarlos, que tome la temperatura. Entonces la gente, el oficio del panadero era muy complicado, porque alguien se tenía que levantar muy temprano para preparar todo, ¿no es cierto? Mira, no era fácil. Yo que recuerdo eso es que llegaban tremendas camionadas con rajones de leña que traían del Club Andino, de alguna parte de los cerros que circundan la ciudad. Y el patio toda la vida estaba lleno de leña, siempre estaba Claro, el lleno de combustible leña. para el La horno, leña el se horno. cortaba ese rajón se cortaba por la mitad, y el último maestro los dejaba puestos dentro del horno. Yeah. Y alguna persona, no recuerdo si era mi papá, tenía que encender esa madera o esa leña, para que cuando llegaran los panaderos tipo 11 o 12 de la noche, eso ya estuviera hecho ceniza. Y con esa calor se cocinaba todo el pan. Todo el pan, porque ya no había posibilidad dentro del día De prender de nueva- poder meter de nuevo Leña. leña al horno. ¿sí? ¿Verdad? La gran diferencia entre las panaderías de antes y las de hoy. Hoy día sacan pan a cada rato con estas nuevas tecnologías que hay. Hornos convectores. Claro, Sí, pues. y antes se cocinaba solamente con leña. y una vez al día. Y acordemos... O sea, había O sea, pan. el calor que se juntaba en ese horno de ladrillos refractarios, Sí. que aún existe, y donde entran, no sé, 250 kilos de pan uno al lado del otro. Y que lo vamos a ver en imágenes también. ¿Lo estamos Seguro, viendo? sí. Yo recuerdo, uno abría la puerta del horno y veías el horno lleno de pan. Lleno de pan. Y con esa temperatura se cocinaba el pan de todo el día. Todo el día. ¿Y De por qué todo el día. Habría que- Es lo que se Una hacía. vez al día nomás se Una- sacaba pan. Marino, O sea, Se iban- horneaba una vez al sí. claro, día, claro. por la temperatura Claro. Sí. del horno. Sí. Interesante que la harina que se ocupaba era harina nacional. Claro. Hoy día se trabaja con harina argentina, Sí. Claro. ¿cierto? Esa harina venía en buques, ¿cierto? La gente tiene que saber, perdón, que hasta, bueno, con el tema de la zona franca empezaron a entrar como los molinos que están cerca acá en el sur de Argentina, más la ventaja comparativa de los productos que ingresan por zona franca,
hicieron que el molino, aquí en la población La Molinera, se llama ese nombre porque había un molino. Aquí llegaba trigo que se molía y se convertía en harina de panificación. Y bueno, con este tema de la competitividad de otras naciones y qué sé yo, eso prácticamente hoy día no existe. El 100% de las harinas de panificación prácticamente son argentinas. ¿Y se acuerdan ustedes de la harina de la Alianza para el Progreso? Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso, ¿no es cierto?, era un programa de Estados Unidos de ayuda a algunos países de Latinoamérica. Vamos a ser bien pensados que efectivamente era una ayuda desinteresada a los países de Latinoamérica. Y estaban estos sacos, ¿no es cierto?, donde estaba el emblema, el emblema de Estados Unidos, arriba las estrellas azules, y abajo las rayas rojas, y en el medio dos manos que digamos, se daban la mano. Se daban la mano. Entonces, eso era la Alianza para el Progreso, y llegaban los sacos de harina con ese emblema en grande, porque ese emblema de la Alianza para el Progreso también lo vimos en las primeras micros que llegaron acá a Punta Arenas, las micros azules, las micros Dodge, las primeras micros largas, tenían, ¿no es cierto?, igual la imagen de una etiqueta de aluminio de la Alianza para el Progreso. Bueno, en los sacos de harina también estaba este emblema, y con esos sacos de harina, que eran muy cotizados, se hacían pantalones, que estuvieron muy de moda. Estamos hablando ahí el tiempo de los hippies, el año 69, 70, hacían pantalones con eso. Yo pensé que iba a decir que los maestros panaderos hacían su uniforme con eso. Yo tengo oye, hay fotos. Uno ve una revista Paula de los años, fines de los años 69, 70, y era moda realmente el pantalón hecho con sacos de harina de María Alianza para el Cristina, Progreso. ¿cuánta gente trabajaba en la panadería? Como maestros panaderos. Yo, por la información que tengo, y de hecho les traje un poco de material, en la panadería en algún minuto llegó a trabajar, yo creo que alrededor de 10 personas, en 1 o 2 turnos. Al parecer eran todos maestros, no había ayudantes como hay ahora, sino que, claro, porque ahora hay distintos cargos. Sí. No, aquí eran todos parejos, y pareciera que todos hacían el mismo tipo de pan. Bueno, todos hacían los distintos tipos de pan. Pero lo que sí recuerdo, y mucho, que siempre mi mamá comentaba, que habían 3 repartidores de pan, 3 repartidores que salían en 3 carros distintos. Además de Frane había así 2. Que imagínate la cantidad de pan que se hacía. El señor Soto y don Mateo Calvo. Don Mateo Calvo y Francisco Terovich. Los 3 repartidores, ¿eh? Sí. Oye, y esto es un cuento genial, disculpe, pero en esa época se usaba la libreta para comprar todo, anotaban la libreta. Ustedes tenían el libro. Bueno, este libro el que estaba en el es del año 1939, de ahí hacia adelante. Y aquí está día por día los clientes y lo que compraban a fin de mes, incluso los que quedaron debiendo. Así pues. Bueno, aquí están los señores Ureta, Valdés, Mimisa, Lepori, Donati, Robaglio, Mulati, Fernández, Pablo, Antisevis, Cerda, Martínez, Vigazones, Cármeta, Rusis, Senke, Cafarena, Aldrich, Gersan, Preller. Entretenido porque uno se mete en esto aquí y uno quedó Uno no pagó. 66 pesos de Herpis. Oye, ¿no está moleto? ¿Moleto? Porque como está Cafarena. Oye, yo quiero hacerle una consulta. Yo me acuerdo cuando niño, me acuerdo más o menos hasta el año mediados de los 70, había 2 categorías de pan, el pan corriente y el pan especial. Sí. ¿No es cierto? Ya. El pan corriente era la marraqueta, y que había marraquetas de kilo, y esta es de medio kilo, tengo entendido. Esa es de medio kilo. Es de medio kilo, y había una más chiquitita que era un cuarto de kilo. La marraqueta de un cuarto de kilo. Era gemela, pero era chiquitita. Era igual, pero tamaño ya. Más chico. Pero el que se conocía como pan especial era el pan de molde. El pan de molde. Pero yo no sé si usted se acuerda, porque es una consulta que yo se la he hecho a varias personas. Hubo un momento en que no sé si por una disposición de Virinco, del Ministerio de Economía, no recuerdo muy bien, estamos hablando ya durante el periodo de la dictadura, salió un pan que se llamaba pan único, o el corte único de pan. Y yo me acuerdo que tengo en la memoria, eran una suerte así de flauta, un poco más gruesa, con 8 secciones, con 8 cortes. ¿Usted se acuerda de eso? No. ¿A qué obedeció esa disposición? Porque, no. Pero, y de ahí, ¿por qué creo yo que fue pan único? Porque se eliminó esa diferencia entre pan corriente y pan especial. O sea, todos comían del mismo pan, ¿ya? Y
posterioridad a eso, cuando ya se elimina esa disposición, ya empezamos a conocer toda la variedad de panes que hasta lo que tenemos. Me parece que fue en algún momento en que hubo alguna escasez, no había harinas porque los panes especiales o corrientes se hacen a veces con harinas distintas. Sí. Entonces, como había escasez de algún tipo, se dijo, mira, se va a hacer un solo tipo de pan aprovechando el recurso único que teníamos, que era la harina. Eso el día de hoy todavía existe en Brasil. En Brasil, por norma, todas las panaderías tienen que tener un pan con una dimensión y una forma especial. Algo así, y es el pan que está al alcance de toda la gente. Sí. Y aparte Muzak, recordemos otras panaderías. Pues. Pero antes de que saltemos otras panaderías, María Cristina nos trajo algunos recuerdos, tenemos algunas cosas de la mamá de doña Amelia, y yo leía esto, y claro, hoy día uno ubica las panaderías por determinado tipo de pan. Yo nunca me olvido del pan integral de la mamá, que era muy pesado, era como centeno. Centeno, no era integral, centeno, claro. Que era muy pesado, era como un ladrillo. Yo me acuerdo que me inició en esto don Julio Harris, que él pedía su pan, y después yo cuando me casé con Maribel, seguíamos eso. Y después tenían una flautita que nunca nadie la hizo, que era una flauta en miniatura, muy, muy rica. Pero además leyendo acá... ¿Sabes cómo le llamaban a esa flauta? No. Rompemuelas. Bueno, yo no quise decir, como era una flautita y era muy delgadita, era muy crocante. Pero la abrías con una mantequilla calentita y con mantequilla, no te digo nada. Y lo otro que me llamó la atención, que yo estoy seguro que la mamá era la única. Uno iba a comprar los Apolos para los sándwiches. ¿Se acuerdan de los Apolos? No. Claro. Sí, pues. Era un pan como en un tubito. Sí. Para hacer canapé. Para hacer canapé. Anda a comprarte unos Apolos donde la Muzak. Claro. Bueno, todavía no existe. Todavía existen, ¿no? Sí. Todavía te faltó hoy día, Esteban, ¿viste? Sí, no. Todavía para la casa. Oye, pero la marraqueta original, que la marraqueta que era de pan corriente, yo me acuerdo que uno la partía y no era blanca, era de un color, un tinte un poquitito más oscuro, ¿no es cierto? Y era con hoyitos, así. Se le hacían hoyitos. Esa era la típica marraqueta. Y era distinta a esta porque lo que yo me acuerdo que esta parte era bien filuda, era bien marcado. El corte que se le era muy hacía. marcado y unos cachitos acá, ¿no es cierto? Los cachitos, me voy a permitir una licencia. La gente, por cómo avanzan las cosas, cree que contra más blanco el pan mejor. Y la gente tiene que entender que el pan que es muy blanco es porque la harina trae un exceso de blanqueadores que están permitidos. Las harinas hoy día que entran a este país por norma tienen que entrar vitaminizadas porque los gobiernos quieren que a través del consumo de pan la gente tenga algún aporte de vitamina. Pero hay gente que prefiere el pan que sea blanco. El pan de por sí debería ser de un color oscuro. O en Europa, Estados Unidos y en muchas panaderías, ¿cómo se llama? El pan que uno ve es un poco oscurito. Y eso no es malo. Es incluso sinónimo de que la harina está más cercano a su estado natural. Recorramos panaderías. Pero antes de recorrer la panadería, los vamos a invitar a los amigos a ver nuestra segunda cápsula, esta novedad que tenemos en esta tercera temporada. Hola amigos, estamos donde funcionaba antiguamente la panadería Muzak, aquí en Maipú con Hernando de Magallanes. Muchos se acordarán que entrábamos aquí, nos recibía doña Amelia Muzak y le decía a su santo marido, oye Oli, tráeme esto o lo otro. Esta va a ser la cápsula de apoyo a este reportaje. Bueno, yo me acuerdo de haber venido muchas veces acá porque tengo alguna ligación con este barrio. A media cuadra por Magallanes vivía mi bisnono Santiago Pletico, que llegó de Yugoslavia, ¿ya? Y contaba el bisnono, que yo alcancé a conocerlo, que inicialmente la puerta de entrada a la panadería estaba acá, casi en Maipú, casi llegando a la esquina, y que posteriormente en una remodelación por ahí por los años 50, 60, se trasladó para allá. Es la que conocimos la que conocimos cuando nosotros veníamos a comprar pan. Yo muchas veces vine a comprar pan acá. Así es, el típico pan de centeno integral de la Muzak y unas marraquetitas. Y la marraqueta, que era el pan corriente, y los moldes, que era el pan especial. Y bueno, ahora te quiero invitar, Marino, a que vayamos a conocer parte de lo que eran las máquinas antiguas de la panadería, que la nueva, o una parte de la familia de ellos lo ha tomado como posta. Voy a cumplir un sueño de la infancia, yo siempre quise saber esto. ¿No me digas? Sí, vamos. Marino, mira, dentro de las curiosidades de los sucesores de la panadería Muzak, ellos conservan esta máquina revolvedora, tiene 60 años de antigüedad,
aún la están, ¿cómo se llama?, utilizando, y a diferencia de las modernas que no hacen más de 100 kilos de harina, aquí se podían poner 4 quintales, o sea, 200 kilos de harina. Alemana. Alemana. Como nosotros decíamos antes acá en Maqueña, no sé, alemán. Sí, es bueno. Bueno, claro, sí. Estábamos acostumbrados a eso. Y ahora, Marino, te voy a mostrar una de las cosas exquisitas que se conservan en estas instalaciones, que es el antiguo horno de la panadería Musac, que lo siguen utilizando. Es un horno que utilizaban muchas panaderías antiguamente, se caracteriza por ser de ladrillo. Esto adentro tiene 5 metros de ¿cómo se llama?, de diámetro. Era todo un cuento hacer andar estos hornos, no había gas en esa época. Aquí se introducían por la noche rajones de leña que se encendían, a la mañana estaban consumidos, se retiraba, ¿cómo se llama?, las brasas, y se ponía, ¿cómo se llama?, el pan que se iba a panificar, y se ponía o se retiraba con estos implementos, porque imagínate, esto eran 5 metros, ¿cómo se llama?, de profundidad, y estas cosas. O sea, la razón por lo que muchos hoy día dicen que el pan de antes es inigualable en estos tiempos con la tecnología que se usa es precisamente por la forma en cómo se hacía el pan. Pretender tener un horno de esto en una panadería moderna, imposible. Imagínate cuántas marraquetas que salieron de acá nos comimos. Así es. ¿Ah? Con mantequilla regional. Así es. ¿Ya? Volvemos después de esta cápsula. ¿Vamos a recorrer panadería? Sí, yo tengo un pequeño listado que seguramente lo van a complementar ustedes. La panadería central de los Milovich en calle Chiloé, la Universal de los Musac en Maipú, Americana de los Derpich en Jorgemón, Española en calle Sarmiento, no sé quién eran los dueños, la panadería Fernández en Piloto Pardo, de los Bartulovich en Paraguaya con Señoret, y los Bukasovich de la panadería Dalmacia, amigo mío. Solo un aporte en nombre del Barrio Sur, la panadería Las Malvas, inicialmente ubicada en pasaje de Artiñac, posteriormente en el pasaje Las Malvas de la población Firroy, propiedad del señor Arteaga, el papá de mis amigos Edith Arteaga y Luchito Arteaga. Oye, yo quisiera recordar para comenzar, dos grandes panaderías, Panadería Calcuta y Panadería Fernández, hoy día muy en noticia. Es muy en noticia, ¿cierto? Y además de eso podría recorrer rápidamente las del Barrio Prat, ¿cierto? Que teníamos Bukasovich, a la vuelta Don Yure Yaksich con la panadería La Selecta. Hoy día está la panadería Ferraz, ¿cierto? Que era Ferraz ahí en Centeno, que hoy día es propiedad de don Mario Caro, que él trabajaba con Sanglimeni, que es otra panadería que estaba en Arauco, ¿cierto? Y el señor Mario Caro trabajó 40 años de Sanglimeni, 20 como empleado y 20 después como dueño de la panadería. Él le compra a la señora Ferraz, se instala ahí. Después tengo otra panadería a la vuelta, que es la panadería Hidalgo de mi amigo Carlos, que bueno, ya cerró la panadería, y esa es una panadería emblemática en el Barrio Prat, porque como estos jóvenes eran todos del Club Deportivo Español y estaban en el Barrio Prat, entonces también había una suerte de división entre los que eran del Prat y los del Español, Sí. ¿es cierto? Era muy entretenido, y además porque eran familias muy conocidas del barrio, don Felipe Morillo y don Héctor Hidalgo, que eran cuñados, y yo comentaba que Felipe Morillo, él fue trabajador, maestro acá, donde la señora Musat, y también, obviamente, después trabajó donde Estelo, formó su propia panadería, y bueno, de alguna manera todos los que vivimos en el Barrio Prat hemos disfrutado de esa panadería, ¿cierto? Porque para la Navidad habían panes de Pascua, habían distintas variedades, y yo quisiera pedir
disculpa por si se nos quedan. No, por supuesto. Algunas Oye, panaderías. perdón, Empezamos a pedir, pero yo sé que nos nuestra va invitada- a retar el director, es primer programa, nos es pasado. Mario, tú te pasaste de los minutos que te dijeron. Yo solamente por lo que acaban de comentar, de que está próxima a cerrar una panadería de toda la vida que es Fernández, reconozcamos en la familia de Cristina que ellos han tomado la posta, ¿no es cierto?, de lo que era la panadería Musac, y ellos están con un emprendimiento familiar cuyo nombre lo pronuncia muy bien Mario. Crujicaba. Crujicaba, que quiere decir pan y café. Felicitaciones Para por el despedirnos, Muchas María gracias. Cristina. Un millón de gracias por invitarme y los felicito y los insto, la verdad, a que sigan trabajando así porque es un programa tremendamente entretenido. De verdad, nadie se lo pierde en la casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Muchas así, amigos, nos despedimos de esta tercera temporada de Tertulia Magallánica.